Ya reiniciamos el equipo, muchachos, pero estamos acá. Entonces, estábamos en esto, ¿no? En este segundo caso, a nosotros nos importa cuántos. ¿Ya estamos? ¿Sí? En este segundo caso, a nosotros nos importa cuántos. ¿Cuántos enlaces hay? Entonces, miren por acá, muchachos. Nosotros podemos tener uno que se llama enlace simple. Podemos tener otro que se llama doble. O podemos tener otro que se llama triple. Pero también tenemos que tener en cuenta que a este doble y a este triple también se les conoce como los famosos enlaces múltiples. Entonces veamos. Veamos. ¿Cuándo es un enlace simple? Un enlace simple, muchachos, es cuando solamente vas a tener un solo enlace. Por eso te decía, acá lo que me importa es la cantidad de enlaces. Si yo solamente veo uno, es un enlace simple. Si yo tengo dos enlaces, simplemente será un enlace doble. Si yo tengo tres enlaces, simplemente será un enlace triple. Ahora, acá hay un detalle. Yo no sé si notas el tamaño de los enlaces. No sé si te das cuenta que hay alguien que es más largo que otro. ¿Te das cuenta de ese detalle? ¿Quién es el que tiene mayor tamaño? El simple, ¿no? ¿Quién es el que tiene mayor tamaño de enlace? ¿Quién es el que tiene mayor tamaño? Entonces, en este sentido, viene una propiedad muy conocida, de menos a más. Se le conoce con el nombre de longitud de enlace. Así se le llama. Ahora, otro detalle. Que en un enlace simple hay un enlace sigma. En un enlace doble hay un sigma y hay un pi. Y en un triple hay un sigma y ¿cuántos? Y 2pi. Nunca te olvides de eso. En un simple hay un sigma, en un doble hay un sigma y hay un pi, en un triple hay un sigma y hay 2pi. ¿Estamos hasta acá, por favor? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Ya, entonces, mira por acá. Si yo te coloco este ejemplito, mira, tú me vas a decir, ¿ah? Tú me vas a decir. Entonces, mira. ¿Cuántos enlaces simples, dobles, triples, sigma y pi ves ahí, por favor? Te escucho, a ver, cuéntalos. ¿Cuántos enlaces simples, doble, triple, sigma y pi ves ahí? Te escucho, a ver, cuéntame. ¿Cuántos simples hay? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 simples, ¿no? ¿Cuántos dobles hay? Ni uno. ¿Cuántos triples hay? Uno. ¿Cuántos múltiples hay? ¿Cuántos múltiples hay? Uno, ¿no? Porque recuerde que múltiple es doble o triple. ¿Cuántos sigmas hay? Te escucho, a ver, cuéntame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está.
Hay 8 sigmas. ¿Y cuántos pi hay, ah? Recuerda que en un triple, ¿cuántos pi hay? En un triple hay 2 pi, ¿no? Ahí está. Listo. Ya está. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Está claro eso, por favor? ¿Sí? ¿Está claro eso? Ya está. El tercer caso, ¿qué nos dice? El tercer caso, ¿qué nos dice, por favor? El tercer caso, ¿qué nos dice? El tercer caso ahora nos dice quién forma el enlace. El tercer caso ahora nos habla de quién. ¿Quién forma el enlace? Y entonces acá vamos a tener dos casos. Escúchame, por favor. Vamos a tener el caso del enlace polar y el enlace apolar. ¿Cuándo es un enlace polar y cuándo es un enlace apolar? Súper fácil. Un enlace polar es el enlace que se da entre átomos diferentes, mira. En cambio, un enlace apolar es el que se da entre ¿qué? Entre elementos iguales, correcto. Así de sencillo. ¿Ok? Así de sencillo, nada complicado. Entonces diremos acá, estos son átomos diferentes. En cambio acá son átomos iguales. ¿Ok? Te pongo un ejemplo acá, rapidísimo nomás. Mira por acá. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto acá. ¿Cuántos enlaces polares y apolares hay ahí, por ejemplo? Ya, primero te voy a poner una observación. Escúchame, por favor. Quiero la cantidad de enlaces polares ya está. Pero primero te voy a poner un ejemplo, chiquito acá. Un ejemplo chiquito. ¿Cuál es el único tipo de enlace que existe ahí? ¿Polar o apolar? ¿Cuál es el único tipo de enlace que existe ahí? ¿Polar o apolar? ¿Cuál es? Apolar. ¿Cuántos ves ahí? ¿Cuántos enlaces polares y apolares ves ahí? ¿Cuántos enlaces polares y apolares ves ahí? ¿Dos? Te cuento que el enlace polar es solamente uno. Profesor, usted está mal porque yo veo dos líneas. Correcto. Si tú ves dos líneas, me podrías decir que es un enlace doble. Pero yo no te estoy preguntando por el doble, te estoy preguntando si es polar o apolar. Para saber si es polar o apolar, no me importa el tipo de enlace que esté acá. Lo único que me importa es qué átomos forman el enlace. Si estos dos son átomos iguales, ese enlace debe ser un enlace apolar. ¿Está claro eso, por favor? Solo uno. ¿Está claro eso? Ya. Entonces, ¿cuántos polares y apolares hay arriba? Te escucho. Te doy un minuto. Cuéntame, a ver. Repito,
No me importa la cantidad de enlaces que hay acá. Si el átomo está formado por dos átomos iguales, si la molécula está formada por dos átomos iguales, este enlace es necesariamente apolar, solamente uno. Así sea enlace doble o triple, es solamente un enlace. Ya, ¿cuánto sería? A ver, cuéntame. A ver, vamos a ver. De rojito, los polares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 polares. ¿Y cuántos apolares hay? 1, 2, 3. 3 nomás, ¿no? Solo hay 3. Solo hay 3. Ya está. ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro eso, por favor, muchachos? ¿Está claro ello? Perfecto. Muy bien. Vamos a culminar esta primera parte hablando de las propiedades de las sustancias covalentes. Muy bien. Propiedades de las sustancias covalentes. ¿Estamos? ¿Qué sucede por acá? Mira, ¿qué propiedad tiene una sustancia covalente? A ver, cuéntame. Por ejemplo, una sustancia covalente es el agua, ¿no? A ver, ¿qué propiedades crees que pueda tener esa sustancia? ¿Conduce la corriente? ¿No conduce? ¿En qué estado está? Vamos, cuéntame. A ver, primero, ¿cómo podemos encontrar en la naturaleza a las sustancias covalentes? ¿Solo en un estado? No. A temperatura ambiental, ¿qué decimos? A temperatura ambiental pueden ser, ¿qué cosa? Pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos, ¿no? Sólidos, líquidos o gases. ¿Qué dice por acá? Muy bien. Ya está. ¿Qué más? Pregunta, ¿conducen la corriente? No. Las sustancias covalentes no conducen la corriente. No conducen la corriente, ¿no? No conducen la corriente. ¿Está claro o no? Ya está. Un triple, por ahí me están preguntando, un triple se forma por la compartición de 3 electrones. A comparte 3, B comparte 3, se forma el triple. Si esa es tu pregunta. ¿Qué más? Generalmente, o mejor vamos a ponerlo así, en su mayoría, no son solubles, no son solubles en solventes polares como el agua. Como el agua, ¿no? En su mayoría, las sustancias covalentes no son solubles en agua. En su mayoría, en su mayoría. ¿Ok? En su mayoría. Muy bien, ¿qué más? Presentan baja temperatura de fusión. Baja temperatura de fusión. ¿Cuál es la referencia? ¿Te acuerdas que la referencia era 400, no? En los iónicos, la temperatura de fusión era mayor o menor que 400.
En los iónicos era mayor o menor que 400, era mayor. Entonces, en los covalentes, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Menor, ¿no? Menor a 400. Y finalmente, ¿qué diremos? Que estos forman moléculas. Las sustancias iónicas forman, disculpa, las sustancias covalentes forman ¿qué cosa? Moléculas, no forman sustancias iónicas, pares iónicos, no, eso forman las sustancias iónicas. Las sustancias covalentes que forman, muchachos, forman, ¿qué cosa? Moléculas, ¿ok? Ya está. Y bueno, una última observación, ya que tengo un pequeño espacio acá. Es que para sustancias binarias, ¿qué se cumple para sustancias binarias? Que la diferencia de electronegatividades es mayor o igual que 0, pero es menor que 1.7, ¿no? Ahí está. Ya está. Perfecto. Muy bien, vamos a ver algunos ejercicios. ¿Qué dice por acá, por favor? Dice, ¿por qué la mayoría no es soluble? Bueno, simplemente porque la gran mayoría de sustancias covalentes son combustibles, son grasas, son hidrocarburos, son sustancias orgánicas. La gran mayoría de sustancias covalentes son sustancias orgánicas. Y las sustancias orgánicas no disuelven en agua, por ejemplo, ¿no? Las grasas, los aceites, los combustibles, los lípidos, las proteínas, no disuelven fácilmente en agua. Hay más sustancias que no disuelven que las que sí disuelven. De repente nos puede pasar, nos podemos creer de que eso es mentira porque en realidad nosotros conocemos pocas sustancias covalentes. Tú conoces al agua, conoces al alcohol, pero los combustibles, las grasas, los aceites también son covalentes y esas son las que no disuelven. Hay más que no disuelven que las que sí disuelven. ¿Ok, muchachos? ¿Está claro eso? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Perfecto, vamos a ver un par de problemas. Por ejemplo, veamos el problema 1, ¿no? Hoy tenemos un tema bien extenso, así que vamos a tratar de abarcar todo. Hoy tenemos un tema bien extenso. Hasta ahorita hemos avanzado el 40% del tema, todavía nos falta el 60%. Así que vamos con el problema 1. Me habla del ácido fosfórico. Y me pide, ¿no? Presenta 14 electrones enlazantes, 9 pares electrónicos. En pocas palabras, me pide cosas que yo no puedo ver ahí, sino que lo que tendría que hacer es su estructura. Hagamos la estructura entonces, vamos. ¿Cómo sería la estructura? Cuéntame. ¿Te acuerdas que tendríamos que hallar un cuadrito? ¿Te acuerdas que hicimos? Ahí está. ¿Cómo sería? El hidrógeno está en el 1A. No cumple el octeto. Solo llega a ¿cuánto? A 2 electrones. No llega más, ¿no? No llega más. ¿Qué más tenemos? Tenemos el fósforo. El fósforo está en el 5A. El fósforo sí cumple. El oxígeno está en el 6A y también cumple, ¿no? Ya está. Saquemos el número de enlaces, por favor. Vamos. Siempre sobre 2, ¿te acuerdas? Ya, ¿cómo era? Te escucho. Hay 3 hidrógenos por... El hidrógeno solo tiene un electrón, no llega a 8, solo llega a 2. De 1 a 2, ¿cuántos electrones le faltan? Solo le falta 1, ¿no?
Solo le falta uno, muy bien. Más. Hay un fósforo. El fósforo está en el 5A. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 3. Más. Hay 4 oxígenos. El oxígeno tiene 6 electrones. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 2. Y siempre todo sobre 2. ¿De cuánto estamos hablando, por favor? Cuéntame. ¿Sería cuánto eso? 7 enlaces. Perfecto, muchachos. Ahora vamos a graficarlo. ¿Quién iría al medio? ¿Hidrógeno, fósforo u oxígeno? Acuérdate, el átomo central, escúchame por favor, el átomo central es el que tiene menos electronegatividad, menos cantidad de átomos, y una tercera regla es que el hidrógeno nunca es átomo central. El hidrógeno nunca es átomo central. Entonces, bajo esas premisas, ¿cuál sería? Si el hidrógeno no es entre fósforo y oxígeno, ¿quién sería? El fósforo, ¿no? Porque el oxígeno es muy electronegativo. Fósforo. ¿Cuántos oxígenos hay? 4. Entonces coloco 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos hidrógenos hay? 3, ¿no? 1, 2 y 3. Ya, cuéntalos por favor. Llena los enlaces, son 7. Recuerde que es de 1 en 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, justito 7. Justito 7. Complétale los electrones, por favor, complétale. ¿Cuánto sería? Complétale. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Él ya está, ¿no? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 y 8. Oye, ¿este qué cosa es? Este es un dativo, ¿sí o no? Ese es un dativo, ¿no? ¿O no? Ya, muy bien. Vamos con las preguntas. Ahí está la estructura. Ahora sí respondamos. ¿Verdad o mentira? Presenta 14 electrones enlazantes. Acá está, pues. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Verdadero? Hay 14 electrones enlazantes. ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro eso? Ya. La B, ¿qué dice? La B, ¿qué dice? Presenta 9 pares de electrónicos no enlazantes. Pares no enlazantes. ¿Ah? Pares es de 2 en 2. Mira, aquí hay un par. 2 pares. 3 pares. 4 pares. 5 pares. 6 pares. 7 pares. 8 pares. 9 pares. Hay 9 pares de electrones no enlazantes. ¿Ya está? Entonces es verdad. La C. Presenta solo 6 enlaces simples. ¿Cuántos enlaces simples hay, muchachos? Recuerden que los enlaces simples es cuando es un solo enlace. ¿Eh? Entonces yo digo, ¿no? Un enlace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más el 7. Profesor, pero acá yo tengo una pregunta. ¿Ese de ahí no es un enlace dativo? Ah, sí, sí es dativo. Pero ese de ahí también es un enlace simple, porque es solamente un solo enlace. Y es más, ese de ahí también es un enlace polar. Ese enlace que tú ves ahí son esas tres cosas. Es un enlace simple, es un enlace dativo y también es un enlace polar, así que no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿ok? ¿Por qué es polar? Porque es entre átomos diferentes. Este enlace es entre átomos diferentes. Y si es entre átomos diferentes es polar, ¿ok? Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Ah, esa es la falsa. Porque son 7 enlaces simples. Muy bien, la D dice, ¿no? El átomo central cumple con la regla del octeto. ¿El átomo central llega a 8 o no, muchachos? Cuéntame. ¿Llega a 8 o no llega a 8? ¿Qué dices? Claro que sí, ¿no?
2, 4, 6, 8. Él llega a 8 electrones. Es verdad. Listo. La respuesta sería la clave casa. Muy bien. Márcalo, por favor, márcalo. ¿Tienes un lapicero ahí, por favor? Márcalo. Muy bien. Pero, profe, no tiene de más. ¿Quién tiene de más? ¿Quién tiene de más, hija? ¿El fósforo cuántos tiene? Tiene acá 2, acá 2, acá 2 y acá 2. 2 más 2 más 2 más 2. ¿Cuánto es todo eso? Es 8, pues. ¿Cómo va a tener de más? Me preguntan por el átomo central, ojo, me preguntan por él. ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro ello? ¿Sí? ¿Está claro ello, muchachos? ¿Está claro, por favor, la clave? Ya, vamos con el problema número 2. ¿Cómo sería? A ver, para pasar a hacer polaridad. El problema número 2. El problema número 2, ¿de quién te habla? El problema número 2 te habla del ácido sulfúrico. ¿Ahí está? A ver, hazme la estructura de él. ¿Cómo sería? Ya tú más o menos lo manejas, ¿ah? El hidrógeno no cumple el octeto. Está en el 1A, no cumple, a lo mucho llega a 2. Ahí está. El azufre está en el 6A y sí cumple. El oxígeno está en el 6A y sí cumple. ¿Ya está? Sácale el número de enlaces. A ver, cuéntame, ¿cómo sería el número de enlaces? Vamos, dale, ¿cómo sería? A ver, hay 2 hidrógenos por... El hidrógeno está en el 1A, tiene un electrón. ¿Cuánto le falta para 2? Le falta 1, ¿no? Muy bien. Más, hay un azufre. El azufre está en el 6A. Le falta 2 para llegar a 8. Más, hay 4 oxígenos. El oxígeno está en el 6A. Le falta 2 para llegar a 8. ¿Cuánto sería todo? Entre 2. ¿Cuánto es el número de enlaces, por favor? ¿Cuánto sería eso? 6. 6. 6 sería, ¿no? Ya está. ¿Quién va como átomo central? ¿Quién va como átomo central? El azufre, muy bien. Y alrededor del azufre tengo que poner 4 oxígenos. 1, 2, 3 y 4. Ahora, tengo 2 hidrógenos. Generalmente los hidrógenos van enlazados con los oxígenos. Entonces aquí va un hidrógeno y aquí va un hidrógeno. Ya, cuéntalos. Vamos, los enlaces, ¿cuántos serían? Son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Complétale los electrones, por favor. Complétale los electrones. Él ya tiene 2, ¿ah? Oxígeno, 2, 4, 6 y 8. Azufre, 2, 4, 6, 8. Oxígeno, 2, 4, 6 y 8. Dativo, ¿sí o no? Oxígeno con 6 afuera. Abajo, 2, 4, 6 y 8. Dativo, ¿no? Oxígeno con 6 afuera. 2, 4, 6 y 8. Ahí está. Ahora sí, responde todo lo que tengas que responder ahí. Vamos. Ya está todo, ¿eh? Ya puedes responder todo ya. Ya tienes la estructura, ya puedes responder todo. Vamos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? La A. Dice, presenta 12 electrones enlazantes. ¿Cuántos electrones enlazantes hay? Cuéntanos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es verdad, ¿no? Hay 12 electrones enlazantes. La B. Dice, presenta 10 pares de electrónicos no enlazantes. ¿Cuántos pares libres hay? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? ¿Qué me dice acá? 10 pares verdadero, ¿no? La C. Presenta solo 6 enlaces simples. ¿Hay solo 6 enlaces simples? ¿Cuántos enlaces simples hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay, ¿verdad? ¿No? Es verdad. Entonces la respuesta ya por un descarte, ¿quién tendría que ser? Tendría que ser la D, ¿no? ¿Qué dice la D? Presenta 6 enlaces normales. Ah, esa es falsa, pues. ¿Cuántos normales y cuántos dativos hay? Porque si me preguntan por los normales, tengo que analizar también los dativos, ¿no? Porque si no es dativo, es normal, obviamente. Claro, yo veo que aquí hay 2 dativos directamente y veo que hay 1, 2, 3, 4, 4 normal. Por lo tanto, la respuesta sería la clave D, ¿no? Esa es la que está mal, pues. Esa es la que está mal. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí, por favor? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? A ver, disculpe. ¿Por qué el azufre le da 2 al oxígeno? ¿Por qué el azufre le da 2 al oxígeno? Dice, ¿por qué el azufre le da 2 al oxígeno si es 4? Sé que es dativo, pero porque se le dice, pero porque se le da si sus enlaces horizontales no le da. Tú tienes que buscar 8, hijo. 8. 8. Este oxígeno tiene 6 electrones. Entonces, hay 2 formas. O le compartes 2 electrones con un enlace doble, o le das de frente 2 electrones con un enlace dativo. Aquí, este oxígeno ya se enlazó acá. Ya se enlazó acá. Hay 4 enlaces acá. Entonces, ¿cuánto les falta? Solo un enlace. Por eso es que solo le comparte uno. Le comparte uno. Aquí le comparte 2 porque él solo tiene 6. No se está enlazando con nadie más. Como él ya tiene 6, le falta 2 electrones. Le da el dativo. Le da de frente los 2. ¿Por qué aquí no le da 2? Porque el oxígeno aquí ya está formando un enlace con el hidrógeno. Solo le falta un electrón. Por eso es que simplemente genera un enlace simple. ¿Ok? Muy bien, vamos a tomarle una foto rapidita. Sí, sí, no. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora. ¿Puedes mojarlo? Por favor. ¿Puedes mojarlo? Para pasarle trapo mojado, por favor. Vamos a ver la parte de la polaridad de moléculas, muchachos. Vamos a ver la parte de la polaridad de moléculas, ¿ya? Ajá, acá hay una pregunta, ¿no? En el dativo, uno comparte 2 y en el normal, uno comparte 1 a cada uno. Claro, en el dativo, solo un átomo comparte los 2 electrones. En el normal, cada uno comparte un electrón. Uno, un electrón, uno, un electrón y se forma el enlace. ¿Ok? Listo, no sé si habrá más consultas. Ajá, exacto. No, en el caso del octeto incompleto no funciona la fórmula. En el caso del octeto incompleto no funciona la fórmula. Por eso les he enseñado a realizar también el octeto incompleto. ¿Te acuerdas cuando hicimos para el fósforo cloro 3? ¿Te acuerdas que te enseñé? Entonces ahí tienes que hacerlo de esa manera, así como les expliqué, completando cada uno de los electrones. Dice acá, para... Claro, es que el hidrógeno solamente tiene un electrón, el hidrógeno no genera mucho problema.
El hidrógeno no genera mucho problema, pero ¿qué pasaría si tú tuvieras berilio? Si tú tuvieras aluminio, tuvieras galio, ahí sí ya vas a tener problemas. El hidrógeno no genera mucho problema, pues el hidrógeno simplemente genera un enlace y punto, nada más. Pero ya cuando generas dos, cuando generas tres, ya te genera más problemas ahí. ¿Ok? Exacto, cuando ya es un elemento que no te cumple el octeto, esa fórmula ya no te sirve. Exacto. Ahora, ¿ustedes qué les preguntan en San Marcos? En San Marcos les preguntan más las que cumplen el octeto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice por acá? A ver. ¿Qué dice? Los electrones enlazantes dice, es las fórmulas de enlaces multiplicado por 2. Claro, la cantidad de electrones enlazados es la fórmula multiplicado por 2, claro que sí. Ya, muy bien. ¿Ya estamos? Ya, vamos a ver la polaridad de moléculas. Que sé que rapidito esto. Ya. Muy bien. ¿Para qué estudiamos polaridad de moléculas? ¿Para qué estudiamos nosotros polaridad de moléculas? Nosotros estudiamos polaridad de moléculas por dos cosas. Para saber si una sustancia se puede disolver o no con otra, o también para averiguar las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, mira, hay algo que se llama criterio de solubilidad. Hay algo que se llama criterio de solubilidad. Para que dos sustancias se puedan disolver o mezclar, obviamente estamos hablando de fase líquida. Obviamente estamos hablando de fase líquida. Se tiene que cumplir un par de cosas. ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Ah? Mira por acá. Para que las cosas se puedan disolver, se tiene que cumplir dos cosas. Primero, que yo debo de juntar una molécula polar con otra molécula polar. Si yo junto dos moléculas polares, se disuelve. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, el agua. ¿Con quién? Con el alcohol. Agua con alcohol se disuelve. ¿Por qué se disuelve? Porque las dos son moléculas polares. Entonces lo que nosotros tenemos que averiguar es cómo saber si la molécula es polar o no. O no. Entonces eso lo vamos a ver ahorita. El otro criterio me dice que si las moléculas
son apolares. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos esta sustancia. El famoso tetracloruro de carbono, por ejemplo. ¿Con quién, por ejemplo? A ver. Con el hexano. Ambas son sustancias apolares. Como ambas son sustancias apolares, se van a disolver. Ahorita vamos a ver por qué él es apolar y por qué él es apolar. Eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Y el último criterio es que la molécula sea polar o que la sustancia sea iónica. Así. Por ejemplo, el agua con el cloruro de sodio. La sal, pues. Agua con cloruro de sodio, disuelve. Ahí está. Entonces, el criterio de solubilidad, ¿nosotros qué nos dice? Que para que dos sustancias se puedan disolver, o las dos son polares, o las dos son apolares, o una es polar y la otra es una sustancia iónica. Entonces, ya tenemos nuestro criterio. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que averiguar es cómo saber quién es polar y quién no es apolar. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por acá. 1. ¿Cómo puedo saber yo si una molécula es polar? Ojo, molécula, no enlace polar. Molécula polar. ¿Cómo puedo saber yo si una molécula es polar? Bueno, hay dos casos. Hay dos casos, mira. Se dice que una molécula es polar, primer caso, cuando el átomo central presenta electrones libres. Si el átomo central presenta electrones libres, automáticamente la molécula es polar. De frente, automáticamente. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, el agua, mira. Si tú haces la estructura del agua, es esta. Y la pregunta es, ¿el átomo central tiene electrones libres o no? Claro. Como tiene electrones libres, automáticamente el agua es polar. El agua es polar. Pregunta, ¿el amoníaco será una molécula polar o no? Entonces, si yo le hago la estructura, ahí está. ¿Tiene electrones libres o no el átomo central? ¿Tiene o no tiene electrones libres el átomo central? Tiene electrones libres, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de molécula es? Polar. Ahí está. ¿Está claro o no? Ya. Ahora, me imagino que tú te debes estar preguntando, ¿y si no tiene electrones libres? Vamos a analizar eso. Ahora, si el átomo central no presenta electrones libres, la molécula, vamos a poner acá, entonces, debe ser, ¿qué cosa? Así, debe ser asimétrica. La molécula
debe ser asimétrica. Si el átomo central no tiene electrones libres, entonces la molécula debe ser asimétrica. ¿Cómo es eso, profe? Mira por acá. Mira por acá. Te hago el ejemplo del ácido sulfúrico, que ya lo hemos graficado. Te hago el ejemplo del ácido sulfúrico, que ya lo hemos graficado, ¿no? Entonces yo pongo el azufre, oxígeno, 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 hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Ahí está. Ya está. Pregunta, muchachos. ¿El átomo central quién es? ¿El átomo central quién es? El azufre, ¿no? ¿Tiene electrones libres? Esa es la primera pregunta que tienes que hacerle. ¿Tiene electrones libres? No, no tiene. Perfecto. Entonces, analicemos la simetría. ¿Cómo sé yo si un átomo es simétrico, una molécula, disculpen, es simétrica o no? Acá te pongo la observación. Mira, acá te pongo la observación. Si el átomo central está unido a lo mismo en todas direcciones, si el átomo central está unido a lo mismo en todas direcciones, entonces diremos qué cosa. Que esta es una molécula simétrica. Y si el átomo central no está unido a lo mismo en todas direcciones, si no está unido a lo mismo, mira, date cuenta que está unido a B, por acá está unido a Q, no lo sé, por acá está unido a C, por acá está unido a D, entonces no está unido a lo mismo. No está unido a lo mismo, entonces diremos que es una molécula asimétrica. ¿Está claro eso, por favor? Entonces, si la molécula está unida a lo mismo, es simétrica. Si no está unido a lo mismo, es asimétrica. Entonces, la pregunta del millón es de frente, ¿no? ¿El H2SO4 es simétrico o no es simétrico? No es simétrico, ¿no? Claro, porque yo observo acá que el azufre está unido acá al oxígeno, acá también está unido al oxígeno, pero, aquí el azufre está unido al OH y acá también está unido al OH. Entonces, definitivamente no está unido a lo mismo. Entonces, ¿qué decimos? Que la molécula es una molécula asimétrica. Y si es una molécula asimétrica, es una molécula ¿de qué tipo? Es una molécula polar, ¿ok? Ya está. Ahora, también, ponemos acá, también, ¿quiénes son polares? Los alcoholes, muchachos. Los alcoholes son moléculas polares. Ahora, ¿cómo reconoces un alcohol tú? Facilísimo. Un alcohol tiene esta forma, pues. Tiene el famoso ROH. Esa forma es muy común de los alcoholes. Por ejemplo, el más común de todos, el metanol, ¿no? El metanol es el C3OH. Entonces, tú de antemano, si tú ya ves que hay un OH, automáticamente ese es un alcohol ya. Y por lo tanto, ¿qué dice acá?
Profe, entonces el azufre no solo analizo, no, tienes que analizar a todo, a todo. Entonces, muchachos, a ver, analicemos esto, ¿no? ¿Quién es el átomo central acá, por favor? ¿Quién es el átomo central ahí? Carbono, hidrógeno u oxígeno. ¿Quién es el átomo central? Exacto. El átomo central es él. Él es el átomo central. Ahora, la pregunta es, ¿él tiene electrones libres? No tiene, ¿no? Ahora, ¿está unido a lo mismo? ¿Está unido a lo mismo? No, no está unido a lo mismo. Por lo tanto, ¿qué diremos? Que esto es una molécula asimétrica. Y si es una molécula asimétrica, ¿qué tipo de molécula es? Es una molécula polar. Entonces, ¿disuelven el agua o no disuelven agua? ¿Disuelven el agua o no disuelven agua? Claro que disuelven, ¿no? Ya está. Ahora, también son polares, ¿quiénes? También son polares las sustancias o moléculas, le voy a poner de frente, las moléculas binarias heteronucleares. Vamos a poner así, ¿ah? Las moléculas diatómicas de dos átomos heteronucleares. ¿Quiénes son las moléculas diatómicas heteronucleares? A ver, diatómica significa dos átomos. Heteronuclear significa que son de diferentes núcleos, diferentes elementos. ¿Quiénes, por ejemplo? Mira, el HCl, el H-bromo, el H-flúor, el H-iodo. Por ejemplo, esas de ahí están conformadas solamente por dos átomos diatómicas, dos átomos diatómicas, y son átomos diferentes. Heteronuclear significa átomos diferentes. Entonces, muchachos, si nosotros analizamos esto, tiene esta forma, mira. ¿Está? Ahora, cuando tú veas moléculas que están conformadas solo por dos átomos y son átomos diferentes, automáticamente estas son moléculas polares. Ahora, si tú quieres, como regla práctica, puedes hacer esto, ¿no? Le trazas un espejo, lo que está a la derecha y a la izquierda es diferente, es asimétrica, es polar. Le trazas un espejo, lo que está a la derecha y a la izquierda no es igual, es asimétrica, es polar. Le trazas un espejo, derecha, izquierda no es igual, derecha, izquierda no es igual. Por lo tanto, todos ellos, ¿qué tipo de moléculas van a ser, amigos? Todos ellos, ¿qué tipo de moléculas van a ser? Estas van a ser moléculas polares, ¿ok? Ya está. Listo. Ahora, la pregunta viene sola, ¿no? Y si eso es una molécula polar, ¿cómo será una molécula apolar? Ok. ¿Cómo defines una molécula polar entonces? Lo contrario, pero ¿a qué te refieres cuando dices lo contrario? Exacto.
Obviamente, si el átomo central tiene electrones libres, automáticamente es polar, ¿ah? Receso. Ya, muy bien. Tienen su descansito, creo. Luego del descansito, continuamos con esta parte, ¿ya? Vamos al descansito rapidito. Luego continuamos. Muy bien, muchachos. Entonces habíamos quedado en averiguar cómo una molécula era polar, ¿no? Entonces simplemente diremos que una molécula es apolar cuando diremos que una molécula es apolar, dice, si el átomo central no presenta electrones libres, entonces la molécula debe ser simétrica. Si el átomo central no presenta electrones libres, entonces la molécula debe ser simétrica. Esa es la respuesta. Así de fácil. Entonces veamos. Por ejemplo, ¿no? Podemos tener esta. Pero veamos esto de acá. A ver, ¿cómo serían esos? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hacemos la estructura de ellos, entonces el berilio solo tiene 2 electrones y justo tiene 2 cloros, mira, ve. Ahí está, complétale. ¿Cuánto sería? Pregunta, el berilio tiene sus 4 electrones, ¿no? Ya. ¿El berilio tiene como átomo central electrones libres? ¿El berilio tiene electrones libres? Dime tú. ¿El berilio tiene electrones libres? No tiene. ¿Está unido lo mismo en todas direcciones o no? Claro que sí. Entonces, si está unido en todas direcciones, diré que es una molécula simétrica. Y si es una molécula simétrica, ¿qué tipo de molécula es? Es una molécula de qué tipo? Es una molécula apolar. Ahí está, así de fácil, mira, ¿ves? Por ejemplo, podemos hacer para el boro, ¿no? El boro solo tiene 3 enlaces. Por lo tanto, el boro solo tiene 3 electrones, entonces solo me va a formar 3 enlaces, ahí está. Pregunta, ¿el átomo central quién es ahí? ¿Quién es el átomo central ahí? El boro. ¿Tiene electrones libres? No. ¿Pero está unido o no a lo mismo en todas direcciones? Claro que sí, ¿no? Entonces, muchachos, es una molécula simétrica. ¿Es una molécula de qué tipo? ¿Polar o apolar? Es una molécula apolar. Ahí está. Ahora, también, ¿quiénes son apolares? Así, de frente nomás, ¿ah? Sin pensarlo. ¿Quiénes son apolares? Los hidrocarburos.
Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias que solo están conformadas por carbono y por hidrógeno nada más. Cualquier sustancia que tú veas que solo está conformada por carbono o por hidrógeno es un hidrocarburo. El más conocido, el metano, por ejemplo, ¿y tal? Si tú le haces la estructura a él, más o menos esta es. Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿el átomo central tiene electrones libres, muchachos, o no? No tiene electrones libres. Pregunta, ¿el átomo central está unido a lo mismo o no en todas direcciones? Claro que sí, está unido a lo mismo en todas direcciones. Entonces, ¿qué tipo de molécula es? ¿Simétrica o asimétrica? Es una molécula simétrica. Por lo tanto, ¿qué tipo de molécula es? Es una molécula apolar. Entonces, cualquier hidrocarburo que yo vea, automáticamente es una molécula polar. También, muchachos, las moléculas diatómicas homonucleares. Moléculas diatómicas homonucleares. ¿Te acuerdas que hace rato vimos moléculas diatómicas heteronucleares? ¿Te acuerdas que hace un ratito vimos heteronucleares, átomos diferentes? Ahora, ¿qué cosa es si es homonuclear? ¿Qué significa homonuclear? Iguales, ¿no? Pero solamente de dos átomos, ¿ah? ¿Quiénes son, por ejemplo? El hidrógeno 2, el nitrógeno 2, el oxígeno 2, el cloro 2, el flúor 2, por ejemplo, ¿no? Si tú le haces las estructuras a ellos, pregunta, si yo les trazo un plano imaginario, lo que está a la derecha es o no igual a lo que está a la izquierda. Si tú les trazas un plano imaginario, por ejemplo acá, lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda es igual o no. Claro. Entonces, automáticamente, ¿qué podría decir? Que todos ellos, ¿qué cosas son? Son moléculas ¿de qué tipo? Son moléculas apolares. ¿Ok, muchachos? Entonces, ya está cómo reconocer si una molécula es polar o si una molécula es apolar. ¿Está claro hasta ahí, por favor? ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo reconocer si es polar o apolar? Ya, muy bien. Vamos a tomarle una foto ahí. ¿Puedes desconectarlo, por favor? Qué milagro que te sobra Qué milagro que te sobran enchufes, porque aquí nunca sobran enchufes. Del tema, veamos lo que es fuerzas intermoleculares. El temita de hoy ha sido bien cargado, ¿ah? Generalmente esto se ve en dos clases, pero este temita está bien cargado hoy día.
Fuerzas intermoleculares. Su propio nombre lo dice. ¿Qué es lo que va a unir? Átomos o moléculas, muchachos. ¿Qué es lo que va a unir? Átomos o moléculas. ¿Qué es lo que va a unir? Moléculas. Muy bien, vamos con un ejemplo. Imagínate que tienes un vasito con agua. Un vasito con agua que hace mucha falta por acá. Es agua. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo observar acá? Si yo agarro y hago una vista, ¿qué es lo que observo ahí? ¿Por qué esa agua está en estado líquido? ¿Por qué no está en estado gaseoso, por ejemplo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay que hace de que esa agua esté en estado líquida y no en estado gaseoso? Vamos a ver ello. Entonces, hacemos un vistazo y lo que yo observo son estas cosas. Mira, a ver. Observo cosas como esta. Veo muchas moléculas de agua. Entonces, la primera observación que yo te quiero hacer es esta. ¿Qué tipo de fuerza es? Esta que mantiene unida a ese hidrógeno con ese oxígeno. ¿Esa es una fuerza intermolecular o es un enlace atómico? Vamos, cuéntame. ¿Esa es una fuerza intermolecular o es un enlace atómico? Vamos, ese es un enlace, ¿no? Eso de ahí. Claro, tú lo conoces. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Enlace covalente, ¿no? Yo te hago una pregunta. Para romper ese enlace, ¿yo necesito mucha o poca energía? Para romper ese enlace hidrógeno-oxígeno, necesito poca o mucha energía. Mucha energía. Entonces decimos acá, se requiere, ya está. Mucha energía para romper el enlace. Por eso es que nosotros, para romper eso, necesitamos ¿qué tipo de medio? Un medio químico. Profesor, ¿qué cosa es un medio químico? Un medio químico es una reacción química. Mira todo lo que necesito para poder romper ese enlace, ¿no? Una reacción química necesitas. Pero resulta que estas moléculas de agua se encuentran unidas. Se encuentran unidas. Se encuentran unidas por una pequeña fuerza, sí, mira. Esa fuerza es la que las mantiene unidas. ¿Qué tipo de fuerza es esa? Mira, esa es una fuerza que mantiene unidas moléculas. Y si es una fuerza que mantiene unidas moléculas, ¿qué tipo de fuerza es, muchachos? ¿Enlace atómico o fuerza intermolecular? Claro, esto de aquí es una fuerza.
Esa es una fuerza intermolecular. Ya lo veremos en su momento. Ahora, se requiere mucha o poca energía para romper eso. Se requiere mucha o poca energía. Todos los días tú rompes ese tipo de fuerzas. Cuando pones a hervir el agua, por ejemplo, en la tetera o en la hervidora eléctrica, ahí se rompe. Entonces decimos acá que se requiere de poca energía para romper la fuerza intermolecular. ¿Se requiere qué tipo de medio? Simplemente se requiere un medio físico. Por ejemplo, la ebullición. Ahí está. Entonces, mira, cuando tú rompes este enlace, mira, acá te pongo la observación. Aquí está tu tacita de agua. ¿Cómo tienes acá tú a las moléculas de agua? Las moléculas de agua aquí están o no están enlazadas con un famoso puente hidrógeno. Te hago esa pregunta. ¿Aquí están enlazadas o no con esa fuerza intermolecular? Cuando tú rompes esta fuerza, cuando tú rompes esa fuerza intermolecular, cuando se rompe esa fuerza intermolecular, ¿qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede es que se forma el vapor. ¿Por qué? Porque ahora las moléculas de agua ya no se encuentran atraídas por una fuerza intermolecular, sino que ahora, ¿cómo están? Libres. Entonces, para que tú pases de la fase líquida a la fase de vapor, ¿qué tienes que romper? ¿Un enlace atómico o una fuerza intermolecular? Una fuerza intermolecular. Por eso es que también decimos que las fuerzas intermoleculares, son responsables de algunas propiedades de los líquidos y sólidos. Claro, claro. ¿Es responsable o no de las propiedades de los líquidos o sólidos? Claro, como por ejemplo el estado de agregación, ¿no? Si estás en fase líquida es porque hay una fuerza intermolecular. Si estás en fase vapor es porque la fuerza intermolecular ya se rompió. ¿Ok, muchachos? Dice, profe, siempre y cuando quiera romper un enlace necesito mucha energía. Si es un enlace atómico, sí. Los enlaces atómicos requieren de mucha energía para romperse, demasiada energía. Muy bien, ¿qué tipos de fuerzas intermoleculares conocemos? Vamos a ver. ¿Qué tipos de fuerzas intermoleculares conocemos? Muy bien, tenemos una que se llaman las fuerzas de Van der Waals.
¿Quiénes son estas fuerzas de Van der Waals? Tenemos una que es la fuerza de London. Ahora, esta fuerza de London, muchachos, esta fuerza de London se va a generar en todo tipo de moléculas. Esta fuerza de London está presente en todo tipo de moléculas. Es decir, polar o apolar. Todo tipo de moléculas, polar o polar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se genera este fenómeno? Miren por acá. Aquí nomás lo voy a explicar. Escúchame. Esta fuerza de London es una fuerza que se genera por un caso fortuito. Caso fortuito. A ver, ¿tu pregunta cuál es? Profe, siempre y cuando quiera romper un... Claro, cuando quieres separar, por ejemplo, el hidrógeno del oxígeno del agua, aplicas electrólisis. La electrólisis es un medio químico que rompe el enlace hidrógeno-oxígeno, obtienes por un lado hidrógeno y por otro lado oxígeno. Eso es. Muy bien, es una fuerza fortuita. Mira, nosotros tenemos acá dos núcleos. Dos núcleos, ¿está? Tenemos dos átomos. Yo voy a graficar la nube electrónica de esa manera. Ahí está. Acá está la nube electrónica. Entonces, ¿sus electrones se están moviendo o no se están moviendo por todo lado, muchachos? Dime, ¿sus electrones se están moviendo o no se están moviendo por todo lado? Claro que sí, ¿no? Ahora, habrá un momento fortuito, un momento casual, en donde todos los electrones se van a colocar en un solo lado, así. Y como acá está el lado positivo, negativo, disculpen, entonces el lado positivo será desplazado. Pero como en un momento determinado todos los electrones se colocaron al lado derecho, lo que va a suceder es lo siguiente, que si por acá tenemos otros núcleos, el lado positivo va a ser atraído por esta carga negativa. Y el lado negativo otra vez va a estar en el lado opuesto, ahí. Pero yo te hago una pregunta. ¿La atracción entre el lado negativo y el lado positivo, aquí hay o no hay una atracción determinada? Aquí hay o no hay una atracción determinada. Entre el lado positivo y negativo hay una atracción o no. Esa atracción que se genera, esa es la famosa fuerza de London. Ahora, a esta fuerza de London la conocen de esta manera. La conocen como dipolo instantáneo, porque esto se formó de manera fortuita o no. ¿Esto se formó o no de manera fortuita? De manera casual se formó, ¿verdad? Claro. Y él indujo a que en este átomo, en este conjunto de átomos, porque hay varios átomos acá, también o no, a un lado se coloque la carga positiva y al otro lado se coloque la carga negativa. Él es el que le generó, no la inducción a él. Le dijo, oye, yo tengo mi lado negativo, ven con tu lado positivo para acá para generar una atracción. ¿Eso fue lo que ocurrió o no? ¿Eso fue lo que ocurrió o no? Claro. Y entonces este se llamaría un dipolo inducido. Un dipolo inducido. A la fuerza de London también la conocen como la fuerza dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Por qué? Porque es una fuerza que se genera de manera fortuita, de manera casual se genera. ¿Estamos bien? ¿Dónde está la fuerza de London? En todo tipo de moléculas. Ahora, observación. Observación.
Pregunta, ¿esa atracción se da entre estos electrones o no? Con esta carga positiva. Esta atracción, que es la fuerza de London, se da entre estos electrones con esa carga positiva, ¿no? La pregunta del millón es, muchachos, la pregunta del millón es, si yo tengo más electrones, ¿va a haber más o menos atracción? Si yo tengo más electrones, ¿vas a tener más o menos atracción? ¿Qué dices? Más, ¿no? A estos electrones los conocen con el nombre de electrones polarizables. Así los conocen. Electrones polarizables. Entonces, a mayor cantidad de electrones polarizables, hay una mayor intensidad en la fuerza de London. ¿Quién va a tener mayor electrones polarizables? Aquel que tenga mayor tamaño. Las moléculas más grandes tienen mayor cantidad de electrones polarizables. Eso también lo puedo comparar con su masa. Aquel que tenga mayor masa molar va a tener mayor fuerza de London. Ahí está. Entonces no me debo de olvidar esas relaciones. Quien tiene mayor cantidad de electrones tiene mayor fuerza de London. Quien tiene mayor tamaño, si la molécula es más grande, va a tener mayor cantidad de electrones polarizables, entonces va a tener un London más intenso. Quien tenga mayor masa va a ser más grande, por lo tanto va a tener mayor fuerza de London. ¿Ok, muchachos? ¿Estamos hasta aquí, por favor? ¿Estamos hasta aquí? La idea primordial es que London está presente en todo tipo de molécula. Polar o apolar está London. ¿Ok? Perfecto. Tenemos también la fuerza dipolo-dipolo. Tenemos también la fuerza 2, la fuerza dipolo-dipolo. Ya está. La fuerza dipolo-dipolo. Esta fuerza dipolo-dipolo solo se presenta en moléculas polares, nada más. Esta fuerza dipolo-dipolo solo se presenta en moléculas polares, muchachos. Nada más. Solo en moléculas polares, nada más. Entonces yo te voy a poner un ejemplo acá, mira. Acá tengo un líquido. ¿Qué líquido tienes acá? Tengo ácido clorhídrico. ¿Qué tipo de molécula es? ¿Polar o apolar? Tengo ácido clorhídrico. ¿Qué tipo de molécula es? ¿Qué tipo de molécula es, muchachos? ¿Polar o apolar? Polar, ¿no? Polar. Muy bien. Entonces, digo lo siguiente. Voy a analizar un poquito de ellos. ¿Qué tenemos acá? Ahí está. Miren por acá, muchachos. Cuando la molécula es polar, se generan dipolos. Escúchame bien. Cuando la molécula es polar, se generan dipolos. Cuando la molécula es polar, se generan dipolos. Dipolos. ¿Quién es más electronegativo, jóvenes? ¿El hidrógeno o el cloro? ¿Quién es más electronegativo? ¿El hidrógeno o el cloro? El cloro. El cloro es más electronegativo. Entonces, como el cloro es más electronegativo, él se va a cargar parcialmente negativo.
Como el hidrógeno es menos electronegativo, él se carga parcialmente positivo. Repito, ¿quién es más electronegativo? ¿Cloro o hidrógeno? ¿Quién es más electronegativo? Cloro. Como el cloro es más electronegativo, él se va a cargar parcialmente negativo. Como el hidrógeno es menos electronegativo, él se carga parcialmente positivo. Entonces mi dipolo tiene un lado positivo, un lado negativo, un lado positivo y un lado negativo. Yo no sé si tú te das cuenta, pero entre esta carga positiva y negativa, aquí se va a generar o no se va a generar una atracción. ¿Se va a generar o no se va a generar una atracción ahí, muchachos? Esa atracción que se genera es lo que nosotros conocemos como el famoso dipolo-dipolo. Ahí está. Profesor, entonces, por ahí me preguntaron, ¿no? Profesor, entonces, ¿una molécula puede tener London y dipolo-dipolo? Claro que sí, y eso es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Ya recesas? Ah, ya. Entonces, yo acabo de demostrar que esto es una molécula polar. Entonces, muchachos, ¿qué fuerzas presenta? Él, por ser una molécula, ya sabemos que tiene fuerza de London. ¿Es correcto o no? Él, por ser simplemente una molécula, tiene London, porque London está presente en todo tipo de moléculas. Pero aparte, como es una molécula polar, él presenta ¿qué cosa? Dipolo-dipolo. Por lo tanto, esa molécula presenta London y dipolo-dipolo. Pero ¿cuál es el que prevalece? ¿Cuál es la más intensa? Ah, la más intensa, ¿quién es? Dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo es la que prevalece, es la más intensa. Eso no significa que solo se tenga dipolo-dipolo, ¿eh? Tengo London y tengo dipolo-dipolo, pero ¿quién es la más intensa? ¿Quién es la que más prevalece? Es la dipolo-dipolo. ¿Está claro eso, por favor, muchachos? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Ya, ahora, esas eran las fuerzas de Van der Waals, pero ahora tenemos otra fuerza. ¿Cuál es? Tenemos el puente hidrógeno. El puente hidrógeno. Te cuento un par de detalles, ¿no? Te cuento un par de detalles. El puente hidrógeno. El puente hidrógeno, jóvenes, el puente hidrógeno es un caso especial de dipolo-dipolo. El puente hidrógeno es un caso especial de dipolo-dipolo. La primera división es fuerzas de Van der Waals, London y dipolo-dipolo. Ahora, ¿qué vamos a tocar? Aquí era B, ¿no? Aquí era B, disculpen, aquí yo le he colocado 2. Aquí es B. Aquí es B, muchachos. Ya, ahora sí. De Van der Waals es London y dipolo-dipolo. Ahora vamos a ver otro tipo de fuerza, que es puente hidrógeno. El puente hidrógeno, mis amigos, es un tipo de dipolo-dipolo. Pero si el puente hidrógeno es un tipo de dipolo-dipolo, ¿por qué no lo considero simplemente como un dipolo-dipolo? La respuesta es muy sencilla. Porque el puente hidrógeno es un dipolo-dipolo muy intenso. Ni siquiera para decir que es un dipolo-dipolo fuerte. No, no es fuerte, es muy intenso. Tan intenso que ya prácticamente no lo consideramos dipolo-dipolo, sino que ya lo consideramos como una clasificación nueva. ¿Quiénes van a tener puente hidrógeno? Obviamente, las moléculas, ¿de qué tipo? Polares. Las moléculas polares. Una diferencia entre fuerza e intenso es bien fácil. Por ejemplo, un enlace, una fuerza intermolecular es fuerte. Es fuerte.
pero un enlace atómico es intenso. ¿Quién me dice si uno es fuerte o intenso? La cantidad de energía que yo necesito para romperlo. ¿Cuál necesitaba más energía? ¿Para la fuerza o para el enlace? ¿Para cuál necesitaba? Para el enlace. Por eso que el enlace es mucho más intenso que una fuerza intermolecular que simplemente es fuerte. Nada más. En este caso, el dipolo-dipolo versus el puente hidrógeno necesita mucha más energía para poder romperlo en vez que un dipolo-dipolo. Por eso que no decimos que el puente hidrógeno es fuerte. No, no es fuerte. Es intenso. Necesitas muchas veces más la energía. ¿Ok? Ya está. Ya está. Acá hay una pregunta, dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre la predominancia? La energía. ¿Cuánta energía tú necesitas para romper una fuerza de London y cuánta energía necesitas tú para romper un dipolo-dipolo? Justamente la cantidad de energía que se necesita para romper esas fuerzas es la que a ti te dice quién es más predominante, pues. Esa es la que a ti te dice. ¿Ok? Ya está. Entonces, profesor, para que haya puente hidrógeno, la molécula debe ser polar, pero no solo polar, porque si es polar sería dipolo-dipolo, sino que como forma práctica, nosotros tenemos que tener cualquiera de estos tres átomos, el FUN, y cualquiera de estos tres átomos tiene que estar unido ¿a quién? Al hidrógeno. Si mi molécula es polar y tiene cualquiera de estos tres elementos unidos a hidrógenos, entonces en esa molécula va a haber puente hidrógeno. Por ejemplo, tenemos el caso del agua. Pues. Yo le hago la estructura al agua, es esta. Pregunta, ¿el agua es o no una molécula polar? Claro. Entonces, ¿qué fuerzas tiene? Tiene fuerza de London, tiene dipolo-dipolo, ¿no es cierto? Pero ¿tendrá puente hidrógeno o no tendrá puente hidrógeno, muchachos? ¿Qué dicen? Ya tenemos que es polar. ¿Tendrá puente hidrógeno? Entonces, el método práctico a mí me dice que si yo tengo oxígeno unido con hidrógeno, esa es una forma de decir que ese dipolo-dipolo en realidad va a ser, ¿qué cosa, muchachos? Va a ser un puente hidrógeno. Pero ojo, esto no es el puente hidrógeno, por si acaso, porque este es un enlace atómico. Eso no es el puente hidrógeno. Es una forma como reconocer si es que vamos a tener puente hidrógeno. ¿Quién sería el puente hidrógeno? El puente hidrógeno sería otra molécula de oxígeno por acá con hidrógeno, ¿no? Otra molécula de agua ahí. Esa fuerza que va a mantener unido este hidrógeno con este oxígeno, esta fuerza de acá, ese es el puente hidrógeno. Es la fuerza que mantiene unidas a esta molécula con esta molécula. Pero una forma práctica para saber si tienes o no puente hidrógeno es que veas que cualquiera de estos tres elementos está unido al hidrógeno. Esa es una forma práctica. No es que esto que está de color rojo sea el puente hidrógeno. Te pongo otro ejemplo más. Por ejemplo, veamos el caso del amoníaco. ¿Tendrá puente hidrógeno o no tendrá puente hidrógeno? Primero que el amoníaco, yo creo que tú observas que es una molécula polar, ¿sí o no? Entonces, como molécula polar, ¿qué cosa tienes? Tienes fuerza de London y tienes dipolo-dipolo. Ahora, ¿habrá puente hidrógeno? ¿Habrá puente hidrógeno? Es la pregunta del millón. Entonces yo digo, ¿existe el enlace FON-hidrógeno? Así, profe, acá está.
Ah, entonces, este dipolo-dipolo, en realidad, ¿qué cosa es? Un puente hidrógeno. ¿Este es el puente hidrógeno o esa es la forma práctica para reconocer al puente hidrógeno? ¿Ese es el puente hidrógeno o esa es la forma práctica? Esa es la forma práctica. Porque el puente hidrógeno tendría que estar por acá, ¿no? El puente hidrógeno de repente tendría que estar por acá. Esta fuerza que mantiene unido este hidrógeno con este nitrógeno, ese es el puente hidrógeno. Ahora, una última observación. Claro, los alcoholes están ahí, profe. De hecho que sí, pues. De hecho que sí, porque los alcoholes son moléculas polares. Y además, ¿el alcohol tiene o no tiene el OH? ¿Tiene o no tiene el OH? Claro que sí, pues es polar, tiene puente hidrógeno definitivamente, ¿no? La observación es justamente la jerarquía, ¿no? El puente hidrógeno es más intenso que el dipolo-dipolo. Y el dipolo-dipolo es más intenso que la fuerza del horno, ¿no? ¿Quién es el que tiene mayor intensidad, muchachos? ¿Quién es el que tiene mayor intensidad? El puente hidrógeno. Es el que más predomina. Es el que más energía necesitas para romperlo. Correcto, Piero, esa es la respuesta. Es el más difícil de romper. Es el más difícil de romper. Tú cuando pones a hervir agua, rompes rápidamente el hondón, rompes rápidamente el dipolo-dipolo que tenga, pero tienes que llegar hasta 100 grados Celsius para recién romper ¿a quién? ¿A quién? Al puente hidrógeno, pues 100 grados Celsius es bastante, pues. Ahí está. Ahora, otra observación, muchachos, no se olviden, es que un enlace atómico es mucho más intenso que una fuerza intermolecular, por favor. No se olviden de eso, ¿eh? Un enlace atómico es mucho más fuerte que una fuerza intermolecular, ¿eh? No te olvides eso, a pesar de que ya lo hemos comentado por acá, ¿no? Lo comentamos por acá, pero es sumamente importante eso, ¿ok? Listo, mis amigos. El tema ha sido largo, el tema ha sido largo. Vamos a ver si la siguiente semanita hacemos unos cuantos problemas de logita, porque hoy hemos hecho bastante. ¿Tú mismo te has dado cuenta que hemos hecho bastante, sí o no? No hemos parado toda la clase, ¿eh? Hemos hecho enlace covalente, hemos hecho todo enlace covalente, así la clase ha estado cargadita. La siguiente semana hacemos un par de problemitas, hacemos unos 5 o 6 problemitas. Ya, vayan avanzando lo que se pueda. ¿Ok, muchachitos? Un abrazo, cuídense bastante. Nos vemos. No, todas las que tienen dipolo no tienen puente hidrógeno. ¿Ah? No todas. La molécula de hidrógeno 2, que solo tiene un enlace, ¿cuántos enlaces simples tiene? Uno, pues, nada más. Listo. La pregunta número 2 dice, un enlace dativo, un átomo aporta, ¿cuántos electrones aporta un dativo? 2, correcto, 2 electrones, pues. Un enlace doble presenta un enlace 1, un enlace sigma y un pi. Muy bien, muchachos. Clave de DAS. Hoy, felicitaciones. Un abrazo para todos, amigos. Cuídense bastante. Chao.